¿Sabes? Se ha hablado de eso. Sé que hay muchas cosas pasando en línea, las he visto. De hecho, ya ni las veo porque me perturba demasiado. Sé que para ustedes es extremadamente perturbador, ya que están mucho más metidos en esto que yo. Pero ah, obviamente se necesita una investigación justa, imparcial y bien explicada que asegure a todos que el Estado de Derecho prevalece en los Estados Unidos. Es esencial y espero que la tengamos. Tendremos que presionar para que se haga. Deberíamos presionar para que se haga. Pero en cuanto a lo que pasó, de nuevo, en mi opinión, es totalmente justo hacer preguntas sinceras. Pero creo que es importante recordar el panorama general, que es que pasara lo que pasara, fue una especie del mismo fenómeno, que fue la lucha del mal contra el bien, y su asesinato fue un intento de extinguir la luz, y punto. Y no funcionó. Eso es lo principal que hay que saber. Hay mucho que quiero saber. De nuevo, nuestro sistema civil debe pasar por un proceso para que este o cualquier gobierno continúe. Debe ser transparente y estar motivado por la buena fe, y debe buscar impartir justicia. Eso es clave, y no debemos pasarlo por alto. Pero, viendo el panorama general, esto es luz contra oscuridad, y sientes la oscuridad a nuestro alrededor. Viene en muchas formas diferentes, y bajo muchos disfraces diferentes. Son disfraces, ¿de acuerdo? Pero lo que realmente es el de toda la vida. Ya saben, el Señor de la tierra es Satanás. Lamento decirlo, pero así es. Líbranos del maligno. Creo que es la traducción real del Padre Nuestro. Y el maligno nos rodea. Pero el asesinato de Charlie nos recuerda que estamos rodeados por Dios, su protección y amor. Es tan obvio. La luz no solo no se ha extinguido, sino que brilla más fuerte. Odio las metáforas tontas como esa, pero esta es totalmente real. Y en eso deberíamos, o bueno, hablo por mí, yo voy a centrarme en eso. Voy a centrarme en el panorama general mientras exijo que se rindan cuentas precisas. Eso es legítimo, pero no voy a enfrascarme tanto en eso como para perderme el verdadero mensaje, que es que las fuerzas de la oscuridad intentaron extinguir la luz. Y no solo fracasaron, su esfuerzo fue contraproducente. Esa es la verdad. Frank, estaba como absorto por lo que decías. Lo sentí que subía. No pude contenerlo. Fue hermoso. Esperaba que alguien más hablara. Rápido. Permíteme mencionar algo. Sabes, nuestro amigo en común, James Lindsay, tuvo un intercambio de mensajes con Charlie. De hecho, me lo envió la otra noche. Porque estaba dando una plática en una universidad aquí en Carolina del Norte un miércoles por la noche sobre Charlie. Y conté esta historia, y déjenme leerles lo que James le envió a Charlie y lo que Charlie le respondió. Una respuesta muy astuta de Charlie. James dijo, esto es del 24 de agosto de 2023. El comunismo es, por mucho, la mejor evidencia que apoya la existencia de Satanás. Charlie responde, 100%. Luego, en el siguiente mensaje, si hay un Satanás, entonces hay un Dios. Y James responde, eso tendría sentido. Entonces, el mal demuestra que Dios sí existe, no que no. Porque no existiría el mal a menos que existiera el bien, y no existiría el bien a menos que Dios existiera. Porque en cualquier sentido objetivo, la única forma de definir el bien es la naturaleza de Dios. De lo contrario, todo es opinión. No podrías decir que el asesinato es objetivamente malo, a menos que haya un estándar de lo correcto que todos estemos obligados a obedecer. Nos referimos a la naturaleza de Dios. Como Tucker señaló, nuestros fundadores entendieron que sostenemos estas verdades evidentes, que todos los hombres fueron creados y dotados por su gobierno. No dice eso. Dotados por su creador con derechos inalienables. Si el mal existe, y sabemos que existe, lo vimos hace 8 días, entonces Dios existe. Bueno, y esa es, honestamente, la forma en que muchos nos convencimos de la realidad de Dios. Al ser forzados a reconocer la realidad del mal, puedo decirlo por mí. Mi esposa, la persona que mantiene nuestro chat familiar anclado en la verdad, envió un versículo esta mañana que decía exactamente eso. Hay varios en el Antiguo y Nuevo Testamento, como sabes. Dicen que Dios usará el mal para sus propósitos y se revelará a través de la tristeza tanto como de la alegría. Y eso es cierto. Ni siquiera es un concepto teórico, es un concepto vivo. Para aquellos de nosotros que concluimos, basándonos solo en la evidencia, que estas no eran diferencias políticas, en realidad, estos no eran fenómenos políticos, eran un montón de cosas diferentes. No seré específico, pero saben de lo que hablo. El rostro del mal nos llevó a la realidad de Dios. Es como una locura. Eso realmente pasó. Me pasó a mí. Quiero que todos lo sepan. Y sé, Blake, que tú también has estado contemplando esto.
Pero Charlie estaba dispuesto a dar hasta la última gota de su esfuerzo y su vida. Realmente lo estaba y lo dijo varias veces. Y creo que la primera vez que lo dijo en el escenario, él, sabes, no fue algo planeado. Le salió de forma natural. Y Erika lo escuchó y Erika se quedó como... Y ten cuidado al decir eso, por favor. Eso es muy fuerte. Pero lo dijo una y otra vez. Lo dijo en un programa de Lance Wallnau. Recuerdo que una vez dijo como... ¿Sabes? O sea, y él era muy consciente de la historia de Esteban. Era muy consciente de los profetas. Y era muy consciente de que la gente que quería hacerle un gran daño. Y eso nunca lo detuvo. Y creo que debemos recordar eso. Cuando pensamos en el mal y pensamos en... Porque, muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es lo último que... Sabes, como dijiste, lo intentaron para mal, pero el Señor lo está tomando y lo convierte en bien y para la salvación de muchas vidas. Y siempre me llamó la atención esa frase en las Escrituras. La salvación de muchas vidas. Obviamente está hablando de los israelitas. En ese caso, pero... Al contemplarlo para nuestro propio momento, la salvación de muchas vidas, y ustedes, pienso en todos estos bautismos y todos estos reportes de las iglesias repletas por todo el país y estos, no hicimos disturbios, Tucker, no quemamos negocios, no derribamos ventanas y puertas, nosotros oramos. Y Charles, ese es el más grande, el más asombroso testamento del carácter de Charlie Kirk. Pero también es la naturaleza o mi experiencia. No soy teólogo, pero diré que he tenido muchos momentos, especialmente en los últimos 10 años, donde, vaya, puedes sentirlo a tu alrededor. Puedes sentir la amenaza, el odio, el peligro, sale de la nada. He tenido un par de experiencias intensas con eso, muy intensas. Son seguidas por la paz de Dios y el Espíritu Santo. Sabes que Dios usa este momento para tu beneficio, edificación y alegría. Es cierto que de la tragedia, y es un cliché tan grande y una falsa seguridad tan empalagosa, que dudo en decirlo, pero lo he vivido tanto, Así es como Dios se ha comunicado conmigo. En mi vida, directamente, es contrastando su presencia con el mal que sientes a tu alrededor. De una manera extraña, en medio de la tragedia, es como una verdadera bendición. Si ves a un ser querido, ya sabes, todos pasamos por esto a medida que envejecemos. He pasado mucho por eso recientemente, cuando alguien a quien amas de verdad muere y te llenas de esta sensación de la presencia de Dios que es absolutamente real. No lo es, no la estás fabricando. No es como una respuesta inmune o algo así, es como una presencia de afuera que entra en ti. Y creo que todo el país lo siente, o la gente que está receptiva a ello lo siente ahora, con fuerza.